y dale nomás, Leticia, cuando tú quieras. Te pido al Ok. resto que pongan los micrófonos en silencio nomás. Y ya. Hola, eh, yo feliz de estar en esta reunión porque este es un tema que me gusta y en la medida que ya en estos casi 2 meses que estoy en la unidad me doy cuenta de que me gustan los pacientes neuroquirúrgicos, así que disfruté mucho completando la presentación y espero que les guste. Vamos a partir primero con definiciones para después de revisar la forma de monitorizar la presión, la hipertensión endocraniana, cómo evaluarla y para finalmente llegar al manejo. Bueno, la presión intracraneana corresponde a la presión que existe dentro de la bóveda craneal. Están definidos los valores de PIC normales como para aquellos que permiten un adecuado funcionamiento cerebral. En general, en adultos, la función cerebral se mantiene bien con presiones entre 10 y 20 milímetros de mercurio, en niños entre 3 y 7 y en recién nacidos entre 1,5 y 6. En adultos, de acuerdo a todo lo que revisé, está bien establecido un límite de PIC dentro del cual, digamos, la fisiología se mantiene estable, que estaría entre 20 y 22 milímetros de mercurio. Sin embargo, en los niños no es tan exacto debido a que a las diferencias de peso y de edad. Esta presión intracraneana es la consecuencia de la interacción de los tres componentes principales dentro del cráneo, que corresponde al parénquima cerebral, que forma el 80% del contenido intracraneal, y de este el 75-80% es de agua, al líquido cefalorraquídeo, que corresponde ocupa el 10% del volumen intracraneal y que se produce a una velocidad entre 0,3 y 0,5 ml por minuto, y a la sangre cerebral, que también corresponde al 10% del volumen intracraneal, y este depende del volumen de sangre que es constante dentro del cerebro, y que este es el que corresponde al 10%, y al flujo sanguíneo cerebral, que va cambiando especialmente en relación con, la característica, ¿cierto?, del sistema cerebral, que es la autorregulación. ¿Cómo cambio? Ahí. El flujo, otro concepto es a tener claro, es el flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto?, que corresponde entre el 15 y el 25% del gasto cardíaco, que es aproximadamente 40 a 50 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ese es como cuando está funcionando en pleno. El límite para evitar necrosis es aproximadamente entre 15 y 20 ml por 100 gramos de tejido. Este flujo sanguíneo cerebral va a estar determinado por los requerimientos que tenga el tejido cerebral, ¿cierto?, por el consumo metabólico de oxígeno, especialmente a través de la autorregulación que regula la resistencia vascular cerebral, y va a depender también de la perfusión cerebral, que a su vez está definida por la presión arterial y por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Con respecto al metabolismo cerebral, se sabe que el 40% de este metabolismo, de la entrega de oxígeno a nivel cerebral, es para el aporte energético basal, que corresponde a la mantención de los potenciales de membrana de la neurona. Este es no modificable por los fármacos de los que disponemos, pero que sí es termosensible, y el 60% de ese gasto energético es por el gasto energético del funcionamiento neuronal, que ese sí es el modificable por fármacos. Este tasa metabólica, el 90% neuronal, y siendo la neurona, digamos, el 50% del volumen encefálico. En general, como dijimos, el metabólico es más o menos 4 a 6 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto.
Un concepto que también ya conocemos, ¿cierto? Y que quería repasar un poco es el de la doctrina de Monroe-Kelly, que dice que cuando uno de los tres elementos, de los tres componentes del volumen intracraneal aumenta, los otros dos van a disminuir su tamaño para poder mantener la presión intracraneana y mantener, digamos, dentro de los rangos que permite el cráneo. Y uno de los componentes, ¿cierto? El sistema, es la masa cerebral, que capaz de deformarse como para dar espacio, pero en general esta capacidad de disminuir o de deformación es muy lenta, requiere mucho tiempo, así que los dos elementos principales que permiten dar espacio cuando alguno de los otros elementos aumenta son el sistema sanguíneo, manifestado por el contenido venoso de sangre, y el líquido. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que si hay una pequeña masa, ¿cierto? Un tumor, un ocupante de espacio, va a hacer que el drenaje venoso, que la sangre se estanque hacia el sistema venoso, desde la yugular hacia atrás, ¿cierto? Y el líquido cefalorraquídeo también se distribuye hacia el espacio subaracnoideo, especialmente a nivel de la columna. Cuando este tumor sigue creciendo o lesión ocupante de espacio sigue creciendo, llega a un máximo de capacidad de estasia venosa, que va a permitir la redistribución del flujo, y el líquido cefalorraquídeo también a nivel del espacio subaracnoideo lumbar. Esto permite entonces darle este concepto de compliance cerebral. ¿Qué es la compliance cerebral? Es la capacidad que tiene el cráneo de mantener mínimos cambios de presión en relación con cambios de volumen, ¿ya? Existe más o menos esta curva de compliance cerebral se divide en tres etapas. Una etapa de compensación en la que el líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo, el contenido sanguíneo del cráneo son capaces de disminuir, y en los cuales se observa que la compliance está conservada, es alta, y la peak está normal, es capaz de mantenerse en rangos normales. Una segunda etapa de transición en la cual ya vemos que pequeños cambios en el volumen van a generar pequeños cambios en la presión intracraneana. En este caso, entonces, tenemos una situación de compliance disminuida con una peak aumentada. Y ya una etapa tardía, digamos, en la cual el paciente se puede descompensar fácilmente, es aquella en la que la compliance está francamente disminuida, la pendiente de la curva está muy acentuada, y mínimos cambios de volumen van a generar grandes cambios de presión, aumento de la presión intracraneana, lo que puede llegar ya finalmente a la isquemia y a la herniación cerebral y con colapso de la microvasculatura cerebral. Esta compliance cerebral habla de la capacidad adaptativa alta de la cavidad craneal para tolerar un volumen gracias a estos mecanismos de compensación que son la redistribución del flujo del líquido y del componente vascular, pero que no son infinitos y que finalmente van a llevar a una debacle si es que hemos dejado que las alteraciones, la lesión primaria, pase sin que nosotros la tratemos. Otro concepto que también tenemos que manejar al hablar de hipertensión, digamos, de la fisiopatología de la hipertensión endocraneana, son los conceptos de presión de perfusión cerebral, la cual depende, como dijimos, de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. ¿Cómo se define la presión de perfusión cerebral? Como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para que haya un buen funcionamiento metabólico cerebral. En general,
la presión de perfusión cerebral que permite mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado, ¿cierto? Va desde los 50 a los 150 milímetros de mercurio. Si baja de la PPC de 50 milímetros de mercurio, va a implicar una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral, haciéndolo absolutamente dependiente del nivel de presión que se mantenga y con un alto riesgo de isquemia. Está, como les dije al principio, está determinado que en los adultos, valores de PPC entre 60 y 70 permiten un funcionamiento adecuado del tejido cerebral. En niños, como tienen varios altos rangos de presiones normales, ¿cierto? Los rangos de PPC no están bien establecidos. Se dice que en general, lo que más se sabe es que los recién nacidos son capaces de tolerar cifras más bajas de presiones de perfusión cerebral, permitiendo un funcionamiento cerebral adecuado. Según las últimas recomendaciones pediátricas de trauma encefálico, que son del 2019, ellos determinan que la PPC mínima en niños que tienen un TEC grave es entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Y como ya les dije, en los adultos va a ser entre 60 y 70. Como depende de la presión arterial media, tenemos que tener conocimiento de cuáles son los percentiles normales, ¿cierto? En qué rangos de percentil la presión es normal, es entre percentil 5 y 90, y que va a depender del grupo etario. En general, los lactantes, su presión arterial normal va entre el percentil 5 y el 90, es entre 52 y 82, va a ser entre 56 y los 18 años entre 65 y 106. Y si este cálculo, para calcular la PPC, calculamos también cuáles son las PIC adecuadas según edad, ¿cierto? En los lactantes de 6, en los niños, en los, digamos, recién nacidos hasta 6, en los niños hasta 10 y en los niños mayores hasta 15, vamos a llegar a que y además agregando un índice de reactividad cerebrovascular, que es el coeficiente que correlaciona la PIC con la PAM, que en general cuando es negativo habla de que la autorregulación está intacta, y cuando es positivo de que la autorregulación está deteriorada, pero en general podemos decir que la presión de perfusión cerebral crítica según edad, haciendo estos cálculos, para los 2 a 6 años sería entre a 43, entre 7 a 10, 54, y entre los 11 y los 16, 58 milímetros de mercurio. Otras revisiones lo hacen más fácil, y también basados en estos mismos cálculos nos plantean que la presión de perfusión cerebral en los niños menores de 2 años sería entre 45 y 50, en los preescolares tendría que ser entre 50 y 55, y en niños mayores de 8 años entre 55 a 60. Esto es como, digamos, como para que lo tengamos presente, y estos valores se relacionarían con ya un límite de PPC menor a 40, tendría una mayor mortalidad. El último concepto de la fisiología cerebral es el de autorregulación cerebral, ¿cierto? Que es la capacidad que tienen las arteriolas de mediano calibre a nivel cerebral de dilatarse o de contraerse de acuerdo al nivel de presión de perfusión cerebral, para mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Y como dijimos, este se mantiene entre las PPC entre 50 y 150. Cuando baja de los 50 milímetros de mercurio, la PIC va a aumentar, porque va a haber una isquemia a nivel de la neurona, y se va a hacer absolutamente dependiente el flujo de la presión arterial. Y aquí esto también nos demuestra cómo los periodos de hipotensión son capaces de influir en el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto en el pronóstico del paciente. Y al revés, niveles de
de presión de perfusión cerebral sobre 150 ya generan como un quiebre de esta capacidad de autorregulación y también se van a relacionar con un aumento de la PIC. Entonces, como vemos, existen hartos parámetros que podemos regular para tratar de controlar la presión intracraneana frente a una, digamos, frente a una enfermedad que esté generando una alteración en la presión intracraneana. Y esta capacidad de autorregulación también es capaz de responder a distintos parámetros fisiológicos que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, un aumento de la CO2, ¿cierto? Va a ser capaz de generar una vasodilatación cerebral, aumentar el flujo sanguíneo, y en situaciones de hipertensión endocraniana esto puede también influir en una PIC mayor. La hipocapnia va a ser capaz de producir disminución del flujo por vasoconstricción, ¿cierto? Y también podemos actuar si es que tenemos la sospecha de que hay hiperemia, bajando la presión de CO2. Tenemos que evitar a toda costa la hipoxemia, porque niveles de hipoxemia, digamos, niveles bajos de saturación de oxígeno pueden también llevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral y agravar una situación de hipertensión endocraniana. Eso entre otros parámetros que podemos controlar. Y ahora entramos de lleno, teniendo estas definiciones, a lo que es la hipertensión endocraniana, ¿cierto? Este aumento de la presión dentro del cráneo es el resultado de una lesión primaria en el sistema nervioso central, que puede ser un trauma, un accidente vascular isquémico, una embolía, una crisis hipertensiva, o que puede ser una alteración que puede ser intracraneana o una enfermedad sistémica, y que va a generar una descompensación de todos estos mecanismos de regulación que tiene el cerebro, y que va a llevar finalmente a una PIC mayor a 20 o mayor a los niveles que ya vimos que pueden ser deleterios para el pronóstico de vida y de outcome neurológico. Esta lesión es la que genera el daño, no podemos revertirla, tenemos que tratar de controlarla, y sí, nuestro manejo en la unidad es para evitar cualquier evento que vaya a generar una lesión secundaria que agrave el pronóstico, que agrave la hipertensión endocraniana. Esta lesión secundaria puede producirse minutos, horas o días después de la lesión. Puede ser edema cerebral, puede ser el daño axonal difuso en el caso de un trauma, puede ser un segundo hematoma, o si es que ya hubo una hemorragia subaracnoidea en relación con después de un evento primario. Y tenemos, ¿y cómo la vamos a reconocer, cierto? Tenemos la clínica, tenemos la posibilidad de medir la presión intracraneana, y todas las distintas formas de monitorizarla que vamos a ver ahora. También recordar que esta lesión primaria, sobre la cual no podemos nosotros influir, es capaz de generar tanto alteraciones funcionales como estructurales dentro de la neurona, que van a ir a generar per se edema cerebral, y que este edema, ¿cierto?, en general por isquemia va a ser de tipo iónico, es decir, por pérdida de la barrera celular, que va a perder todo su contenido, generando digamos, edema citotóxico. Y también, bueno, produce cambios en la permeabilidad iónica, produce neurotransmisores excitatorios, acumulación de radicales libres que en general van a ir a producir pueden producir un daño secundario, inflamación, llegada de polimorfonucleares, del linfocito, ¿cierto? Y agravar la hipertensión endocraniana.
sabemos, como ya les dije, que los dos principales factores que pueden agravar o generar una lesión secundaria son la hipoxia y la hipotensión arterial, que son capaces también de generar toda una respuesta inflamatoria que va a ir a agravar y a generar más lesión secundaria. Y que el trauma afecta la barrera hematoencefálica directamente con aumento de la permeabilidad, con edema vasogénico y activación de un estado proinflamatorio. Esto es lo más frecuente que vemos en pediatría. Por mecanismo fisiopatológico, aquí están las distintas causas de hipertensión intracraneana, ¿cierto? Puede ser por una obstrucción venosa, por un aumento del volumen cerebral en relación con tumores, abscesos, hemorragia cerebral, aumento sanguíneo, ya sea por hipercapnia, por hipoxia, por anemia severa, por una malformación arteriovenosa, un efecto de masa por alguna colección sanguínea que se acumule, o por edema cerebral, que ya existen distintos tipos, el citotóxico que se debe específicamente a una falta de irrigación del cerebro, ¿cierto? Con lesión, con daño celular y digamos, desata una respuesta inflamatoria que va a llevar a un AVE isquémico, a la o sea, entre esto está la encefalopatía hipóxica, la encefalopatía secundaria a la falla hepática fulminante. El edema vasogénico, que es aquel que se genera en relación a un aumento del flujo sanguíneo, ¿cierto? Ya sea por una encefalopatía hipertensiva, un tumor, una encefalitis, cualquier tipo de inflamación. El transempendimario, que se relaciona con la hemorragia subaracnoidea, meningitis, con la hipertensión endocraniana idiopática, y el osmótico, que también nos toca ver harto en pediatría en relación con alteraciones, ¿cierto?, endocrinas de la hormona antidiurética, con un mal manejo de la cetoacidosis diabética especialmente. Y las causas de la injuria secundaria, también tener un esquema de clasificación, ¿cierto? Que estas pueden ser intracraneales, que son todos los eventos que se pueden generar después de una lesión primaria dentro del cerebro, ¿cierto? Colecciones intracraneales, edema cerebral, citotóxico, vasogénico, la hipertensión endocraniana misma, las convulsiones. Y las extracraneales, que son las que van a afectar especialmente el flujo sanguíneo, la regulación cerebral, como la hipotensión, hipoxia, hipercapnia, alteraciones electrolíticas, hipoglicemia, hipertermia. Por lo tanto, ya estamos viendo cómo nosotros en la UCI podemos actuar evitando cada una de estas alteraciones, ¿ya? Para tratar de evitar una injuria secundaria mayor. ¿Cómo hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana? La clínica no nos ayuda mucho, ¿cierto? En el caso de un tumor hay que estar muy atento al tipo de cefalea con la que se puede presentar un paciente, ¿cierto? Que sea pulsátil, exacerbada por las maniobras de Valsalva, que aumenta en la mañana, en el decúbito, náuseas y vómitos. Muchas veces nos ha tocado ver, ¿cierto? En el último tiempo, especialmente nuestros pacientes que nos han llegado, que náuseas, vómitos, los estudian por problemas abdominales y no le han hecho un escáner y ha hecho incluso que lleguen tarde en su evolución, la diplopia por parálisis, ¿cierto?, del sexto par, el compromiso de conciencia que va del sopor al coma y que va a ser más grave mientras mayor grado de presión exista, el edema de papila, que puede ser bastante específico, pero que no podemos esperar a que aparezca porque es de aparición tardía, midriasis, desviación de la mirada por alteración de los centros de la mirada hacia abajo a nivel del cerebro medio, y si ya aparece la triada de Cushing, ¿cierto?, significa que llegamos demasiado tarde y no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera de pesquisar en un paciente que ya tenía una lesión cerebral, la forma de detectar en forma precoz la hipertensión endocraniana. No olvidar también, ¿cierto?, que la escala de Glasgow puede ser útil, que existen distintas escalas, la ABNI, la FOR, que permiten evaluar la respuesta a nivel troncal, ¿cierto?, o que nos permiten detectar signos de herniación, como ustedes ven aquí,
cada tipo de herniación dentro del cerebro nos puede llevar a algún tipo de sintomatología. Pero esta sintomatología es demasiado tardía, necesitamos una forma de pesquisar las lesiones, especialmente de medir PIC, de medir presión de perfusión cerebral con la PIC, de medir la saturación dentro del cerebro, que nos permitan detectar o que nos permitan mejorar el outcome también, tanto en cuanto a mortalidad y a compromiso neurológico. Así que últimamente se ha acuñado este término, el de monitoreo multimodal, que es lo recomendado, y para eso los avances en la tecnología, en el conocimiento fisiopatológico de la presión intracraneana y de las causas de su descompensación y de la aparición de nuevas técnicas nos permiten en realidad disponer de una gran gama de formas de monitorizar a estos pacientes. Entonces, el ideal dentro de esta monitorización multimodal, ¿cierto? A través de métodos invasivos o no invasivos, tenemos que ser capaces de conocer la presión de perfusión cerebral, ¿cierto? Conocer la PIC, por lo tanto, ver, evaluar cómo está la compliance cerebral, cómo está el flujo, cómo está, evaluar la autorregulación cerebral, cómo está el metabolismo cerebral. En su conjunto, cada uno de estos por sí solo no ha sido capaz de mejorar, de acuerdo a lo que hemos visto, lo que se ha visto en la literatura, el pronóstico neurológico y el outcome, pero en general la mezcla de todos y manejar a un paciente con todos estos, dependiendo de su patología, nos va a ayudar a sacar un paciente no discapacitado y obviamente no muerto. La piedra angular sería la medición de la presión intracraneana. Está absolutamente demostrado que la PIC alta se relaciona con malos resultados neurológicos del paciente que llega con hipertensión intracraneana y una elevada mortalidad, por lo tanto sería recomendable digamos, manejar a nuestro paciente con metas de niveles de PIC. Según las últimas guías de TEC grave, ya está claro, ellas sugieren que, o recomiendan que la monitorización de la presión intracraneana puede reducir la mortalidad hospitalaria y a 2 semanas post-injuria. Igual es difícil demostrar una asociación directa entre la monitorización de PIC y la mejoría del outcome. En muchos trabajos dicen que no sería superior que el seguimiento con la clínica e imágenes, pero nos da la posibilidad de tomar medidas de acuerdo a los valores que encontremos. Existen distintas formas de medir la presión intracraneana. El gold estándar, ¿cierto?, es a través de un drenaje, de un catéter en el ventrículo, lo que nos permite, además de medir, una forma terapéutica para sacar líquido en caso de hipertensión. También existe la fibra óptica, ¿cierto?, intraparenquimatosa, que yo creo que son las dos que más se usan en este momento. Intraparenquimatosa se permite ahora, existen dispositivos que permiten extraer líquido y además que nos permiten medir la saturación, la PO2 intratisular. Así que también sería una buena forma de medir presión intracraneana. Pero nosotros que estamos en el Instituto de Neurocirugía con el neurocirujano las 24 horas, en general, en este tipo de pacientes, el ideal es el intraventricular. Si el ideal del catéter, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas del intraventricular? Es que es preciso, da una medida global de la presión intracraneana, sería de bajo costo, permite recalibración in situ, permite terapia al sacar líquido. El problema es que su instalación sería difícil si hay un gran edema y el riesgo de infección. Los parenquimatosos son bastante precisos, el problema es el costo, que pueden no representar la presión intracraneana global, sino que regional. Muchas veces no se pueden recalibrar, no permiten el drenaje de líquido cefalorraquídeo y lo bueno es que se instalan al lado de la cama del paciente.
una vez teniendo ya la posibilidad de medir presión intracraneana, tenemos que saber interpretarlas. ¿Ya? Esta es una curva, ¿cierto?, de la presión intracraneana, que en general tiene tres picos, ¿ya? El primer pico es un índice del pulso que es transmitido desde los plexos coroideos al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El segundo, P2, que es un índice de la compliance cerebral, que el ideal, ¿cierto?, es que sea mucho más pequeño que la primera onda, y el tercer onda dicrótica, cierre de la válvula aórtica. Esta es la curva normal. La curva que nos va a demostrar que existe una compliance disminuida es aquella en el que muestra que la P2, ¿cierto?, que es el índice de la compliance, está más elevada que la presión transmitida por la arteria, digamos, por el latido arterial hacia los plexos coroideos, ¿ya? Y esto es sugerente de pic elevada y de una baja compliance, o sea, estaríamos en la fase de transición o en la fase de ya terminal de la curva de compliance cerebral. Al verlo en globo, al ver cuál es la tendencia de las ondas de pic, también podemos ver que se clasifican en tres tipos. Son las Lundberg A, que son aquellas que cursos de ondas que se mantienen con pic alta por más de 20, por más de 5 minutos, que implican que existe un riesgo alto de herniación, requieren manejo inmediato. Las Lundberg B, que son aumentos transitorios de la PIC, ya más pequeños y cortos, y que también se relacionan con fenómenos vasomotores o con una presión intracraneana inestable, que también requieren un manejo agresivo, con todas las medidas que vamos a ver. Y estas que son como periodos de ondas bajas, de baja amplitud, que también duran 4 a 8 minutos, que tienen un significado incierto y que no implican un cambio en la terapia. Otra forma, ahora vamos a ver las formas no invasivas de medir la presión intracraneana. Una de ellas son las imágenes, ¿cierto?, especialmente el escáner, que permite, que es rápido, que permite encontrar hallazgos específicos como los efectos de masa, desviaciones de la línea media, cómo está el parénquima cerebral, si es que hay edema, si es que hay diferenciación entre sustancia blanca y gris, cómo está el tamaño ventricular, cómo están las cisternas, ¿cierto? Y como ya dije, la diferenciación de la sustancia gris y blanca. La resonancia también sería otra forma de evaluar con mayor precisión los tejidos y las lesiones parenquimatosas, que a veces no se detectan con el escáner, pero el problema es que requiere anestesista en pediatría, que puede ser demorosa y en realidad puede retrasar el manejo de la hipertensión endocraneana. No estaría indicado su uso digamos, en el manejo activo. Una arma de la que disponemos en el instituto, ¿cierto?, es el Doppler transcraneal, que ya estamos haciendo todo para que el doctor Amudio nos permita ir a capacitarnos en esta tecnología, ¿cierto? Que lo bueno es que se puede hacer al lado de la cama del paciente. El problema es que necesitamos una buena capacitación porque es muy operador dependiente, y además está descrito que más o menos 10 a 15% de los pacientes, en general estos en adultos, tienen una mala ventana ósea. Nos permite evaluar el flujo sanguíneo cerebral y de esa manera ver la capacidad de autorregulación que tiene el cerebro. Nos permite detectar cuál es la velocidad de flujo centrado en los vasos intracraneales, ¿cierto?, de gran calibre, especialmente a nivel de la arteria cerebral media. Se correlaciona, si la PIC está elevada, la presión externa de los vasos cerebrales aumenta, por lo que va a reflejarse en los cambios de la velocidad de flujo. Además, es posible evaluar un índice de pulsatilidad,
y la pendiente de las ondas del Doppler. Estos dos, el índice de pulsatilidad y la pendiente, se relacionan también con presión intracraneana. Para nosotros yo creo que sería una buena técnica y la tenemos ahí nos haría un poco más independientes de otros exámenes. También tenemos ecografía, ¿cierto?, al lado de la cama del paciente, que nos permitiría evaluar el diámetro de la vaina del nervio óptico a través de una ecografía ocular. También es operador dependiente, pero si lográramos capacitarnos en esto, ¿cierto?, es una técnica barata, eficiente, rápida, que como dije era operador dependiente. Se sabe que el espacio entre el nervio óptico y la vaina del nervio óptico está lleno de líquido y que su presión iguala a la presión intracraneana. ¿Cómo evaluar que está aumentada en casos de hipertensión endocraneana? Cuando esta distancia entre la vaina y el nervio es más de 5 milímetros, se correlaciona bastante bien con pics mayores de 20, ¿ya? Esto siempre y cuando no sea secundaria a tumores, a inflamación, hipertiroidismo y sarcoidosis. Un modo anecdótico de evaluar también los cambios de presión intracraneana sería el desplazamiento de la membrana timpánica, pero que en realidad se los menciono porque no se ha demostrado, es muy poco precisa y es poco confiable en la práctica clínica. Entonces, tenemos como monitorización no invasiva de la PIC el TAC, la ecodoppler, el diámetro de la vaina, que serían en realidad maneras bastante eficientes de evaluar en forma no invasiva la presión intracraneana. Otras técnicas de monitorización es la medición de la presión tisular de oxígeno, ¿ya? Que como ya dijimos, esta técnica va incluida en el LICOX, por ejemplo, que es el que tiene un puerto para evaluar presión intracraneana y un puerto para evaluar, así como a través del mismo método de medición de gases sanguíneos, permite evaluar cuál es la presión parcial a nivel del tejido cerebral, a nivel de la sustancia blanca. En general está demostrado que un nivel umbral para intervención por compromiso de presión de oxígeno es una PTI de menor a 20. En general, los valores promedio adecuados serían entre 10 y 30, hablando 30 como el valor límite para hablar de hiperemia, y entre 10 y 15 para hablar de isquemia, ¿ya? En general, una baja presión tisular de oxígeno se acompaña de una PIC alta o una PIC baja. ¿Cuándo estaría indicado su uso? Para titular terapias médicas o quirúrgicas junto con la medición de la PIC y por ende de la presión de perfusión cerebral, en caso de hipertensión endocraneana refractaria, para el manejo de la isquemia cerebral tardía y en general para pacientes con terapia de segunda línea, como la vamos a ver posteriormente. En general, la medición, los trabajos que han relacionado el outcome del TEC grave con la medición de la PTIO2, dicen que sería útil medida en conjunto o usándola como meta en conjunto con el manejo de la presión intracraneana y de la presión de perfusión cerebral. Otra técnica es la medición de la saturación del bulbo yugular, la que consiste en poner un catéter, con la misma técnica de Seldinger con la que se pone el catéter venoso central, pero esta vez, en vez de que se dirija hacia el corazón, ¿cierto?, hacia la vena cava, este catéter va dirigido hacia el bulbo de la vena yugular, que está justo a nivel de la mastoides. Ese es el punto que marcaría, el punto anatómico que marcaría la ubicación del bulbo yugular.
¿Qué es el bulbo yugular? Es la unión de los senos sigmoide y petroso inferior que van a drenar en la vena yugular izquierda, en la vena yugular interna. En general, a nivel del bulbo se drena, ¿cierto? El 70% lleva la sangre venosa del 70% del hemisferio ipsilateral y el 30% del contralateral. En general, el bulbo dominante, el que lleva en el 80% de los casos, es a nivel de yugular derecha, ¿ya? Existiría la forma de evaluar dónde está el bulbo a través de, o el bulbo dominante, ¿ya? A través del foramen yugular que se puede evaluar por radiografía de cráneo o por TAC. ¿Qué es lo que nos permite evaluar? La saturación venosa de oxígeno proveniente del cerebro. Entonces nos puede hablar, si es que la saturación venosa está muy baja, de que hay un aporte de oxígeno insuficiente desde el lado arterial y por lo tanto la neurona está sacando mucho oxígeno y por lo tanto la saturación a nivel yugular sería bajo. El valor crítico sería una saturación venosa de menos de 50%. Y también orientaría a que puede haber hiperemia si es que se está aportando demasiado flujo al cerebro, entonces la neurona no alcanza a sacar tanto oxígeno, y si la saturación de bulbo yugular fuera mayor de 80%, quizás nos podría orientar a que hay hiperemia, y por lo tanto nos permitiría titular algún tipo de terapia que genere vasoconstricción o vasodilatación dependiendo del estado de la saturación yugular. Por ejemplo, nos permitiría evaluar la efectividad de la hiperventilación frente a una crisis de hipertensión endocraniana. Porque si la saturación yugular nos muestra que es menor de 50%, si le hacemos hiperventilación, le estaríamos haciendo flaco favor al paciente, porque significa que lo estamos hiperventilando, estamos produciendo vasoconstricción en un paciente que ya está isquémico. En cambio, si la saturación venosa yugular estuviera sobre 80% y nosotros lo hiperventilamos, a lo mejor le estaríamos achuntando en la terapia porque estaríamos produciendo vasoconstricción en un paciente que está hiperémico con vasodilatación. En general requiere una fibra óptica. La verdad es que no sé en qué parte de Chile en este momento se está usando bulbo yugular. Se dice que sería menos confiable que la PTIO2 y bueno, informa del metabolismo global al llevar cierto sangre desde los dos hemisferios. Aquí hay un esquema que orienta una saturación yugular de oxígeno con menor a 50 puede ser porque el aporte está disminuido, esto es porque está anémico, es decir, si el hematocrito está en 25, sería índice cierto de que tenemos que transfundir. Nos orientaría a que la PIC puede estar elevada porque el flujo sanguíneo cerebral está disminuido, y eso puede ser porque hay hipotensión o porque está disminuida la PIC, o porque estamos hiperventilando al paciente. Si está disminuido y también está disminuida la saturación arterial, ¿cierto? A nivel sistémico, significa que hay algún factor que está generando hipoxemia, como una neumonía o la desconexión del tubo, etcétera, que está generando hipoxemia. Si está aumentada, si la saturación venosa está disminuida, también puede ser en relación a que hay mucho consumo de oxígeno, porque a lo mejor el paciente está agitado, está con dolor, está con fiebre, con convulsiones que están aumentando el metabolismo neuronal y están consumiendo mayor oxígeno, y por lo tanto también nos orientarían al tipo de terapia que necesitamos. La última técnica invasiva es la microdiálisis, que también a través de estos mismos catéteres intraparenquimatosos se puede introducir un sistema de medición de la producción de sustancias, tanto especialmente desde la neurona. Se puede medir ácido láctico,
glicerol, piruvato, glutamato, glucosa, y que también orientarían a cómo está funcionando, la célula. En general, hay menos experiencia con la microdiálisis cerebral. Una forma no invasiva de medir la saturación cerebral es por la detección de cambios en la longitud de onda, ¿cierto? Que transmite la hemoglobina oxigenada y la no oxigenada. En general, para lo que sirve el NIRS es para cuando hay una saturación constante, ¿ya? Por ejemplo, algo que orienta a que la saturación de hemoglobina está en 80%, es constante. Si en algún momento cae, o sea, lo que es útil en este caso es la tendencia de esta monitorización, ¿ya? En general, sería un buen examen, especialmente en los pacientes que están sometidos a anestesia o a terapia de ECMO, pero en general no, ayudaría probablemente también en el manejo del paciente sedado en la UCI. Y otro es el electroencefalograma continuo, ¿cierto? Que permite detectar descargas convulsivas y no convulsivas y permite evaluar cómo está el funcionamiento de la neurona, ¿cierto? Ya que existen patrones electroencefalográficos que están asociados a hipertensión endocraneana, hablan de gravedad, ¿cierto? Si es que llegamos a estallido de supresión o aplanamiento de la curva, también permiten evaluar el tratamiento, el coma barbitúrico. Sería sensible porque detectaría cambios en la función antes que los cambios estructurales que se pudieran detectar. Como dije, estaría indicado especialmente si tenemos al paciente en coma barbitúrico. Una vez revisada toda esta amplia gama de exámenes que tenemos y que tenemos que manejar al revés y al derecho, saber interpretar, ¿cierto? Nos van a permitir decidir cuáles son las terapias más adecuadas para este paciente. Como dije, en la UCI poco podemos hacer a nivel del manejo de la lesión primaria, pero tenemos que estar muy atentos a que no se nos pasen la detección de las lesiones secundarias, que son las que van a marcar el pronóstico de este tipo de pacientes, ¿ya? Que son las prevenibles y las tratables. El manejo de la hipertensión endocraneana lo podemos enfocar en 4 pilares. Aquellas terapias que manipulan la reactividad vascular, el flujo sanguíneo y el acoplamiento entre el flujo y el metabolismo. Aquellas que permiten manejar las gradientes osmóticas y que por lo tanto permiten disminuir el volumen de la neurona, ¿cierto? Por intercambio osmótico y por lo tanto disminuir el volumen cerebral. Aquellas terapias que permiten una reducción del consumo de oxígeno cerebral y modos físicos quirúrgicos que también permiten mejorar la compliance cerebral. En general, en las guías de TEC grave de adultos, ¿cierto?, plantean manejar con metas de mantener una PIC menor a 22, según las últimas guías, y una presión de perfusión mayor a 60 o entre 60 y 70, y en los niños, como ya vimos, dependiendo de si son lactantes, niños mayores o preescolares, ¿cierto?, entre 40, 50 y 60 de ppc. Existen 2 tipos de medidas, las que son profilácticas y las terapias agudas, como dije, para trabajar con metas de presión intracraneana y de PPC, y que en general las tenemos que ir usando en forma escalonada. Todos los pacientes deberían recibir las metas generales profilácticas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de patología, el drenaje, o sea, la resección de masas y el drenaje del flujo sanguíneo cerebral, esto tendría una disminución significativa del efecto en la presión intracraneana. Las terapias hiperosmolares, estas serían como digamos, la primera línea de manejo del paciente con hipertensión endocraneana. Y posteriormente ya tenemos terapias que requieren mayor monitorización,
para saber si las estamos aplicando bien en caso de vaso de isquemia o de hiperemia, como la hiperventilación, la hipotermia terapéutica, que vamos a ver que no ha demostrado su utilidad, el coma barbitúrico y finalmente la craniectomía. Y que lo importante es saber que pueden tener efectos sobre la PIC y la presión de perfusión cerebral, pero que en general todavía no han logrado demostrar su utilidad en el outcome neurológico o vital. ¿A qué nos referimos con las medidas generales? Tenemos un paciente con sospecha de hipertensión endocraniana que ha caído al Glasgow a menor o igual a 8. Ese paciente tiene indicación de conexión a ventilación mecánica con la finalidad de controlar los factores, ¿cierto?, que pueden agravar aumentar el metabolismo, el consumo de oxígeno cerebral, y que también para abolir todos los factores que aumentan las maniobras de Valsalva, que pueden aumentar la presión intracraneana, evitar, ¿cierto?, y la hipoventilación de un paciente que está comprometido de conciencia, por lo tanto evitar hipoxemia e hipercapnia, que son factores que aumentan el flujo sanguíneo cerebral y pueden agravar, ¿cierto?, la PIC, y cuya meta es manejar una oxemia normal, una PCO2 entre 35 y 40 que permita mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Con respecto al PIP, en general, si el paciente tiene los pulmones sanos, ¿cierto?, vamos a usar PIC entre 5 y PIP, presión de final de expiración entre 4 y 6, ¿cierto? Pero en aquellos pacientes que tienen un problema pulmonar, que tienen una compliance disminuida, lo que tenemos que hacer es buscar el PIP óptimo para evitar que el paciente haga hipoxemia, que es un factor de mal pronóstico en el manejo de la hipertensión endocraneana. Entonces, hasta hace poco se decía, no, los PIP no pueden estar muy altos porque aumentan la presión intracraneana o disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, pero pueden aumentarla o disminuirla, pero si tenemos un paciente hipoxémico, ese es el principal factor que va a actuar sobre el pronóstico de nuestro paciente. Así que si necesitan PIP alto porque tienen un pulmón inflamado, tenemos que usarlo. Con respecto al manejo de la presión arterial, ¿cierto? Evitar a toda costa los fenómenos de hipotensión que pueden agravar la isquemia o la hiperemia a nivel cerebral, ¿cierto? Y también su efecto va a depender especialmente de si la autorregulación está intacta o no. Con una autorregulación intacta, la hipotensión puede producir una vasodilatación cerebral refleja y aumentar el volumen sanguíneo cerebral. Y si está alterada la autorregulación, la hipotensión obviamente va a favorecer la isquemia cerebral por disminución del flujo, ¿cierto? Y por disminución de la presión de perfusión cerebral. En general está demostrado que los pacientes en TEC, los pacientes que están hipotensos por pseudoanalgesia o por aumento por una hipovolemia efectiva, ellos tienen una disminución de la presión de perfusión cerebral y un aumento de la PIC. Por lo tanto, tenemos que optimizar su presión con drogas vasoactivas para mantener la presión de perfusión cerebral en rangos aceptables a la edad, como ya lo vimos. Un recuerdo de la autorregulación cerebral. Otras medidas con respecto al balance hídrico, ¿cierto? Mantener un balance hídrico neutro, que nos ayude a evitar la hipovolemia, la hipotensión. Con respecto a si usar cristaloides o coloides, en general, el ideal es seguir usando las soluciones cristaloides, ¿ya? Hay un estudio en adultos que sugiere que la albúmina es deletérea y debe ser evitada porque genera mayor mortalidad. Así que la solución de elección es una solución isotónica, ¿ya? Cualquier solución hipotónica puede disminuir la osmolaridad y agravar el edema cerebral. Como vimos, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene normal entre presiones de perfusión cerebral entre 50 y 150.
En general, las guías de TEC de hipertensión endocraneana en adultos dicen que si la presión sistólica es mayor a 150, pues eso puede estar en relación con PIC altas y por lo tanto sería ideal dar algún tipo de antihipertensivo para mantener la sistólica menor a 150 en adultos. En general, entonces, la presión de perfusión óptima la vamos a definir para cada paciente y según el monitoreo multimodal del que disponemos. Existen dos conceptos, también hay dos escuelas, hay una que dice que la presión de perfusión cerebral mientras más alta es mejor porque mantiene el flujo sanguíneo cerebral, y el concepto de Lund que dice que si manejamos la presión de perfusión, la presión arterial mínima para mantener una perfusión cerebral, pero para evitar, pero lo suficientemente adecuada para mantener el flujo, pero mínima para evitar que aumente el volumen sanguíneo cerebral, también sería útil. En general, nosotros en pediatría preferimos más el concepto Rosner, en el fondo, es mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, más alta que baja. Con respecto al manejo de la temperatura, la sugerencia es mantener la temperatura normal, entre 36 y 37 grados. ¿Para qué? Para evitar que aumente el consumo de oxígeno cerebral, ¿cierto? Para que pudiera favorecer el aumento de la PIC. Medidas activas para esto, antipiréticos, el control de la temperatura ambiente y especialmente este sistema de enfriamiento del paciente, Blanquetrol, que deberíamos programarlo, ¿cierto?, para una temperatura central entre 36 y 36,5 grados. No se ha demostrado, como vamos a ver más adelante, que la hipotermia tenga algún efecto en forma profiláctica todavía. Se podría usar de segunda línea. Con respecto a la posición, favorecer el drenaje venoso yugular, ¿cierto?, con la cabecera a 30 grados. Eso permite bajar la PIC sin afectar el flujo sanguíneo cerebral. Si la subimos mucho, puede producir un aumento de la presión intracraneana porque hay una disminución excesiva del flujo sanguíneo cerebral por disminución del retorno venoso. Y también favorecer la posición del cuello que evite o que no genere estimulación de la tos y con aumento de las maniobras de Valsalva. Glicemias, el ideal es mantenerlas entre 100 y 180. Si baja también el aporte de glucosa al cerebro, también se relaciona con mal pronóstico. Por lo tanto, el ideal es plantear el uso de insulina. En general en pediatría decimos con niveles de glicemia sobre 200, entre 180 y 200 quizás estaría indicado el uso de insulina. Pero en general, todas las guías dicen que tanto en pacientes con TEC, con hemorragia, con NAVE, el ideal es mantener las glicemias bajo 180. Las otras medidas profilácticas son la prevención de las convulsiones. Las convulsiones, como sabemos, aumentan el metabolismo neuronal, ¿cierto? Favorecen el aumento del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto exacerban la PIC. En una lesión cerebral aguda hay mayor riesgo de convulsiones porque está disminuido el umbral de descargas epilépticas secundario al daño funcional estructural. En general, la única indicación de profilaxis de convulsiones demostrada útil es en TEC, en las convulsiones agudas postraumáticas antes de los 7 días y no después, pero no estaría indicada en otras, no estaría recomendada en otras alteraciones. Este es un resumen más o menos de estas medidas profilácticas que se tienen que usar en todos los pacientes con hipertensión con compromiso, ¿cierto?, con un Glasgow menor a 8, que requieren conexión a ventilación mecánica. Ya las intervenciones entre primera y segunda línea tenemos la hiperventilación para ayudar a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, siempre y cuando demostremos que hay hiperemia. ¿Y cómo la podemos demostrar?
con una PTI elevada, ¿cierto? O con una saturación de bulbo yugular. No podemos usar hiperventilación a ciegas, o sea, PCO2 menor a 30, que va a generar vasoconstricción sin saber si tenemos al paciente vasodilatado o vasocontraído, puede ser perjudicial. Quizás la única indicación como de uso de la hiperventilación sin monitorización es en el paciente, ¿cierto? Que viene llegando de un TEC con sospecha de una lesión que está ocupando espacio, de un hematoma, que está en espera de ir a pabellón, es hiperventilarlo para tratar de disminuir el riesgo de herniación. Pero en un paciente en la UCI, el ideal es manejar un paciente con una hipocapnia solamente si tenemos la posibilidad de evaluar el flujo sanguíneo. La primera, digamos, terapia que usamos, es cierto que en el paciente que ya está sedado, que está con control de temperatura, con buena glicemia y que consigue con niveles de PIC elevados, es la terapia hiperosmolar, ¿ya? Que permite, ¿cierto?, a través del uso de sustancias hiperosmóticas en el intravascular, sacar líquido desde la célula. Y este se elimina por vía renal. Tiene un efecto beneficioso, ¿cierto? Con una barrera hematoencefálica intacta. En el TEC, la disrupción de la barrera hematoencefálica permite un equilibrio rápido entre las moléculas entre el intersticio y el intravascular. Pero en general, se ha visto la efectividad de estos agentes osmolares. En la literatura actualmente no hay trabajos que digan que el manitol o las soluciones hipertónicas son mejores unas que otras, ¿ya? En general el manitol es un agente osmótico que tiene un buen poder osmótico, induce el reflejo cerebral de vasoconstricción, mejorando la radiología sanguínea, reduce la producción de líquido cefalorraquídeo, ayuda a barrer radicales libres, se usa en dosis entre 0,25 y 1 gramo por kilo, a mayor dosis, mayor capacidad de secar a la célula. La forma de monitorizarlo es a través de la medición de la osmolaridad, ¿cierto? Que no puede sobrepasar los 320 miliosmoles por litro, ya que con eso se produce además riesgo de necrosis tubular porque su eliminación es renal. Y no olvidar los efectos adversos que puede tener, que son hipotensión, hipo o hipercalemia, hipofosfemia e hipomagnesemia. Con respecto a las soluciones hipertónicas, se describe farmacológicamente que tienen un mayor coeficiente de reflexión, lo bueno es que tienen menos capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto tienen mayor acción osmótica, son capaces de disminuir la presión intracraneana, aumentar la presión arterial media y por lo tanto mejorar la presión de perfusión cerebral, también inducen el reflejo de vasoconstricción arteriolar, tienen la capacidad de mejorar la deformabilidad del glóbulo rojo y por lo tanto favorecen el flujo a nivel de la microcirculación. Y son capaces de disminuir la adhesión de los polimorfonucleares a la microvasculatura cerebral, por lo tanto tienen también un efecto antiinflamatorio. Se usan en concentraciones entre 3 a 20 a 23,4%. Se pueden usar en bolos ya repetidos o en infusión continua, manteniendo como meta de natremia entre 145 y 155. Esta también es la diferencia del manitol, porque el manitol, como atraviesa fácilmente, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, se puede acumular en el intersticio y por lo tanto si lo damos en forma continua puede agravar el edema intersticial a nivel cerebral, mucho más que las soluciones hipertónicas. Por lo tanto, una ventaja de las soluciones hipertónicas sería que se pueden dar en forma continua. Las complicaciones que pueden tener las hipertónicas son el rebote del edema, hipocalemia, insuficiencia cardíaca congestiva, una acidosis metabólica hiperclorémica, flebitis, en general requieren un catéter venoso central para su administración, hipotensión transitoria, hemólisis, desmielinización osmótica, hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Por ser demasiado efectivas y porque
secan las células y por lo tanto hay riesgo de rotura de las venitas, convulsiones y espasmos musculares. ¿Qué dice la literatura con respecto a estas soluciones? Muestra que el manitol y en las soluciones hipertónicas son eficaces en manejar la hipertensión endocraniana aguda, tanto en TEC como en el edema secundario a tumores, hemorragia intracraneana, subaracnoides y accidentes vasculares. Existe un metaanálisis en adultos que compara el manitol y las hipertónicas, y según este metaanálisis, las soluciones hipertónicas tendrían más eficacia en el manejo de la PIC, pero no mejoran el outcome neurológico ni vital. Otro metaanálisis concluye lo mismo. Hay un metaanálisis que compara o que resume el trabajo de 7 trabajos prospectivos randomizados y que mostraría que las soluciones hipertónicas son mejores que el manitol en el manejo de la PIC, pero sin diferencias de mortalidad. O sea, si uno se basa en efectos a largo plazo, a 6 meses, 12 meses, perdón, no tendrían mayor efecto. Las últimas guías de TEC dicen que no hay suficiente evidencia para apoyar el uso de manitol o de soluciones hipertónicas. Pero en general nosotros últimamente nos hemos familiarizado más con el NaCl al 3% que con el manitol. Con respecto a la sedonalgesia, también una sedonalgesia profunda que permite disminuir, ¿cierto?, el metabolismo, el consumo de oxígeno cerebral, permite mejorar también la dinámica a nivel de la presión intratorácica, disminuirla y por lo tanto favorecer el retorno venoso hacia el cerebro. Así es que obviamente está absolutamente indicado mantener al paciente con una buena sedonalgesia. En adultos el tratamiento de elección sería el propofol, que tiene un despertar más rápido, que más rápido que el de las benzodiazepinas, ¿cierto? Que se demoran el mismo tiempo que han estado infundiéndose en despertar, por lo tanto no permiten evaluar la conciencia del paciente al suspenderlas. Al suspenderla. El problema del propofol y lo que preocupa en pediatría es que existe este síndrome de infusión de propofol, por lo tanto cada vez que lo usamos en estos pacientes deberíamos controlar estrechamente láctico, creatinquinasa en busca de signos de rhabdomiolisis y triglicéridos, ya para pesquisarlo en forma precoz y suspender este tipo de sedación. También está indicado, si es que no podemos acoplar al paciente en mucha sincronía, el uso de un bloqueo neuromuscular. Y también como segunda línea tenemos el uso de los barbitúricos, ¿cierto?, que permiten disminuir el metabolismo cerebral, mejorar la oxigenación del tejido. El problema que tiene el tiopental es que se demora en despertar el mismo tiempo que se ha mantenido su infusión. Su uso requiere monitorización electroencefalográfica, ¿cierto?, para detectar el grado de profundización que estamos generando. Tiene hartas complicaciones, especialmente depresión miocárdica e inmunodeficiencia y lentitud para el vaciamiento gástrico. Pero en general, las últimas guías recomiendan que las dosis altas de barbitúricos en una hipertensión endocraniana refractaria a la primera terapia, ¿cierto?, a la terapia inicial, manteniendo una buena presión arterial, sería útil en el manejo de estos pacientes. Con respecto a la hipotermia, existen revisiones sistemáticas de ENTEC que no demuestran su beneficio en mortalidad ni en outcome. En general dicen que se requieren trabajos mejores, como que habría una tendencia a la mejoría, pero en general, como dije, la hipotermia no está indicada solamente en mantener una temperatura normal. Los corticoides no tienen indicación, también están, solamente la única indicación que tienen es en
disminuir el edema vasogénico en pacientes con tumores y abscesos. Sería la única indicación de uso de corticoides. Y también existen las intervenciones agudas, ¿cierto? En guías recientes de hemorragias intracraneanas recomiendan que la remoción quirúrgica muy precoz de en una hemorragia cerebelosa que tiene deterioro neurológico con compresión de tronco o hidrocefalia por obstrucción ventricular sería útil. La evacuación también de un hematoma supratentorial en pacientes que se están deteriorando, o indicaciones de remoción de hematomas subdurales, epidurales, abscesos y tumores cerebrales. Y finalmente la craniectomía descompresiva, que permite aumentar darle espacio, ¿cierto?, a este cerebro edematoso. Por sí sola, al realizarla, disminuye la PIC en un 15% y si es con apertura dural en un 70%. La indicación estaría en un accidente vascular encefálico isquémico masivo, hemisférico. En pacientes con TEC y compresión intracraneana refractaria, o sea, la craniectomía descompresiva disminuiría la mortalidad, pero aumentaron el número de pacientes que quedaban en estado neurovegetativo persistente. Así que en realidad es bastante discutible su uso todavía. Otra intervención que serviría es la instalación del drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Especialmente en pacientes que tienen hidrocefalia aguda, secundaria TEC, hemorragias, AV isquémicos. Y otra indicación sería edema cerebral difuso y efecto de masa por una lesión ocupante de espacio. Este sería el líquido ventricular externo. También está descrito el uso de drenaje lumbar, pero si existe riesgo de herniación, su uso está contraindicado. Acá hay un resumen de todas las intervenciones que hemos visto. En general no está muy claro la utilidad que tienen, pero sí al manejar las metas de presión intracraneana, de presión de perfusión cerebral, serían buenas, pero aparentemente no tan útiles en los outcomes finales. Entonces, como resumen, lo nuevo que hay en la literatura es el nivel de PIC, ¿cierto?, en adultos para hipertensión endocraniana, que sería con niveles mayores a 22, mantener metas de PPC entre 60 y 70, considerar que una presión arterial sistólica en adultos bajo 110 debería considerarse hipotensión y hacer que se tomen las medidas para manejar esto. La hipotermia, que ya sabemos que no es una neuroprotección primaria, pero reduce la PIC, pero no mejora el outcome. Que hay datos insuficientes para apoyar el uso de manitol o de soluciones hipertónicas, puede ser cualquiera de las dos. El efecto positivo de la mortalidad, en la mortalidad de una cirugía precoz en caso de una hemorragia intracraneana traumática, y que la craniectomía descompresiva en hipertensión endocraneana disminuye la mortalidad, pero con mayor número de pacientes en estado neurovegetativo persistente. Como conclusiones, la monitorización de la PIC es la base del manejo de la hipertensión endocraneana, contribuye a la disminución de la mortalidad, ¿cierto?, según metaanálisis, pero parece no afectar el outcome neurológico. El ideal es tener varias maneras de evaluar al paciente para mejorar los resultados. Que la terapia en la UCI, ¿cierto?, de manejo de la presión intracraneana se basa en estos 4 pilares que ya vimos, que la hipotermia, el coma barbitúrico, los agentes osmóticos y la craniectomía descompresiva han demostrado efectividad en reducir la PIC, pero los resultados en cuanto a pronóstico vital y neurológico no son tan evidentes. Y lo que sí es que la estrategia debe ser escalonada. Primero todas las terapias, las medidas de prevención, posteriormente el uso de soluciones osmóticas, y posteriormente ya como segunda línea estaría usar la hiperventilación, siempre que tengamos la forma de evaluar el tipo de flujo que hay hacia el cerebro, si está aumentado o disminuido.
la craniectomía descompresiva al final. Y esto es una disquisición al final. Eso era lo que quería contarles. ¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a dejar de grabar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo importante porque tengo que meterme a una clase en magíster ahora. Entonces voy a dejar de grabar, pero debería quedar abierto la reunión para que sigamos Ya, discutiendo. muchas gracias.